Buenaventura. Bueno, contamos entonces hoy con la valiosa presencia del doctor Julián Alberto Uribe, quien es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, magíster en Educación y Desarrollo Humano del convenio entre la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE y la Universidad de Manizales. También es máster en Investigación en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. También el profesor Julián Alberto ha sido docente en de Educación Básica y Media en el Colegio Calasanz y el Colegio Santa María del Rosario. En este último fue además directivo docente y actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y allí es miembro también del grupo de investigación sobre formación y antropología pedagógica e histórica de la universidad, FORMAP. Anotarles que el profesor Julián Alberto tuvo el placer de estar acompañado en su proceso de formación doctoral con el conocido filósofo Joan Carles Melick. Entonces, sin más, yo le quiero dar la palabra al doctor Julián Alberto para que empiece entonces en este momento con su importante presentación titulada Educación y Tradición por una rehabilitación de la autoridad de la tradición en el campo pedagógico. Profesor Julián Alberto, tiene entonces usted la palabra y en este momento me silencio. Muy buenas tardes, profesora Laura Giraldo, a usted y a la Universidad de San Buenaventura. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a los docentes y estudiantes de las escuelas normales superiores de nuestro departamento. Como lo planteaba la profesora Laura, tendré una intervención en torno a la relación entre educación y tradición, donde intentaremos hacer una rehabilitación de la autoridad de la tradición en el campo pedagógico. Este título, que en principio se presenta como algo abstracto y por tanto alejado de nuestra labor cotidiana, espero que una vez terminada la intervención puedan ustedes percibir que constituye la savia de nuestro quehacer diario. Bien, entonces, sin más preámbulos, doy inicio a la intervención. Perdónenme, voy a compartir la pantalla para que ustedes también puedan ir siguiendo a través de unas diapositivas que serán el insumo para ir haciendo la socialización. Bien, quiero entonces comenzar con un extracto del diálogo del Fedro de Platón. Dice Fedro: uno extraordinariamente hermoso, al lado de tanto entretenimiento baladí, es el que dice Sócrates, y que permite entretenerse con las palabras, componiendo historias sobre la justicia y todas las otras cosas a las que te refieres. Responde Sócrates: así es en efecto, querido Fedro, pero mucho más excelente es ocuparse con seriedad de esas cosas cuando alguien, haciendo uso de la dialéctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las plantan, y que no son estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen otras palabras que en otros caracteres son canales por donde se transmite en todo tiempo esa semilla inmortal que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre. Bien, de este extracto, en principio me gustaría que retuviéramos algunos términos que en principio pueden no significar mucho. No obstante, espero que a lo largo de la presentación y obviamente al culminarla, pues podamos ver de alguna manera el potencial semántico que tienen
y la relación que guardan con ese trabajo que nosotros hacemos en el día a día. La palabra y por tanto la tradición se planta, se siembra. La palabra y la tradición no son estériles, sino fecundas, y en última instancia son portadoras de simientes, es decir, tienen un valor seminal, son semilla que en última instancia lo que permiten es la generación de otras palabras. El itinerario que nos va a guiar en esta intervención básicamente está constituido por 4 momentos. El primero es un punto de partida que constituye una contextualización de la tradición y de su adjetivo respectivo tradicional en nuestro mundo de hoy. El segundo momento estará constituido por una perspectiva antropológica en la cual presentaremos una visión del ser humano que evidentemente tiene repercusiones en la forma como concebimos la tradición y la educación. Recuerden que siempre que hay educación o a cualquier concepción de educación, siempre le es correlativa una perspectiva antropológica. Entonces, la perspectiva antropológica en última instancia se constituye en la plataforma sobre la cual nosotros asentamos esa visión de la tradición y de la educación. El tercer momento nos centraremos de forma específica en la tradición y miraremos cómo la estamos entendiendo y cuál es la importancia que tiene para el ser humano. Y finalmente, entonces, estableceremos algunas relaciones entre tradición y educación. Bien. Con respecto al punto de partida, iniciamos planteando lo siguiente, y es que definitivamente en el campo pedagógico existen unos términos que tienen un descrédito notorio, que en algunos extremos inclusive deviene en reprobación, en condena y en muchos casos hasta en destierro. Significantes como docilidad, obediencia, escucha, heteronomía, autoridad, poder, pasividad, receptividad y transmisión no gozan de buena prensa hoy en día en el campo pedagógico. Esto evidentemente no es exclusivo del campo pedagógico, no obstante siempre me estaré refiriendo a él por cuanto es el campo que nos convoca en este momento. En la misma situación de estos términos que acabo de mencionar se encuentra el vocablo tradicional y su correspondiente adjetivo tradicional, que en última instancia se constituyen en el foco de interés de esta intervención. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar unas imágenes y algunos extractos codificados en los cuales uno comienza a percibir a nivel social e inclusive a nivel académico cuál es la concepción que se tiene de la tradición. Ustedes encuentran en el borde superior izquierdo la educación tradicional, ni pertinente, ni viable, ni eficiente. La educación tradicional no resuelve problemas reales. Se establece una contraposición entre educación tradicional y educación virtual, máxime en la instantaneidad en la que nos encontramos en estos tiempos de pandemia, y también se establece una comparación entre la educación tradicional y la educación innovadora. Desde las mismas imágenes, casi que si yo les pidiera a ustedes que seleccionaran de esas 4 imágenes cuáles corresponden a la educación tradicional y cuáles corresponden a la educación innovadora, no creo que ustedes tengan mucha dificultad en detectar que las dos que están en el borde, en la parte superior, las 2 superiores, corresponden con la educación tradicional, y las 2 que están en la zona inferior de la diapositiva corresponden a la educación innovadora. Sin ser uno especialista en lectura de imágenes, en hacer una hermenéutica de las imágenes, creo que fácilmente podría uno detectar a la hora de comparar las imágenes cuál es la visión que se tiene de cada una de los tipos de educación. El color, la postura, la actitud de las personas, los gestos, de alguna manera ya nos están mostrando qué se podría pensar de la educación tradicional y qué se podría pensar de la educación innovadora. Esta imagen que aparece en el centro creo que es muy diciente y es una imagen que está asociada en la red precisamente a lo que se llama educación tradicional. Mientras que si ustedes, por ejemplo, van a la imagen inferior derecha, que corresponde en la red, cuando uno establece la asociación entre educación tradicional o educación innovadora con imágenes, pues esto es lo que ustedes encuentran.
casi que la misma imagen o las mismas imágenes como tal, de alguna manera nos permitirían hacer un juicio de valor y entender el descrédito precisamente que se tiene de la tradición y de lo tradicional en nuestra sociedad. Hay un dicho en portugués que lo encuentran ustedes en el borde superior de la diapositiva, donde se establece que palabras malditas, es decir, palabras maldichas son palabras que terminan constituyéndose en palabras malditas. Y de alguna manera ese sería el supuesto del cual nosotros partimos. Creemos que es lo que sucede con la tradición. Precisamente a lo largo de la historia se ha venido decantando una significación específica de la misma que hace que inmediatamente cuando nos mencionen el término tradición y tradicional, en nosotros se genere una repulsa. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, que es un profesor tradicional, cuando a una institución la tipifican de tradicional, no le están haciendo precisamente un elogio. Y es que de alguna manera, como lo planteábamos en el principio, esa concepción que se va teniendo de la tradición es precisamente lo que hace que la tradición como tal vaya adquiriendo ese descrédito y que inclusive algunos lleguen a plantear la necesidad de desterrar este tipo de educación e inclusive el mismo término del ámbito educativo y yo diría que de la sociedad en general. Sin necesidad de ser exhaustivos a la hora de establecer una arqueología de esta situación, es decir, a la hora de establecer cuáles son las condiciones de emergencia que explican lo que está sucediendo, cuáles son las razones por las cuales la tradición como tal ha adquirido esa desaprobación a nivel social. A mí me gustaría por lo menos mencionar tres. La primera la entroncaría con una contraposición que hace el filósofo John Dewey entre educación tradicional y educación progresista en su texto Experiencia y Educación. Quien haya leído el libro sabe que a lo largo del texto él va haciendo un desarrollo y un desglose de cada uno de estos tipos de tradiciones y sabemos también que no es una mera presentación descriptiva, sino que en última instancia lo que hay ahí es un juicio de valor y un posicionamiento con respecto a ellas. Podríamos extraer numerosos fragmentos del texto, no obstante me gustaría compartirles este. Si tratamos de formular la filosofía de la educación implícita en las prácticas de la educación más nueva, podemos, creo, descubrir ciertos principios comunes entre la diversidad de escuelas progresivas ahora existentes. Y aquí comienza inmediatamente la contraposición permanente entre ambos tipos de educación. A la imposición desde arriba, evidentemente propia de la educación tradicional, se opone la expresión y cultivo de la individualidad. A la disciplina externa se opone la actividad libre. A aprender desde textos y maestros, el aprender mediante la experiencia. A la adquisición de destrezas y técnicas aisladas por adiestramiento, se opone la adquisición de aquellas como medio de alcanzar fines que interesan directa y vitalmente. A la preparación para un futuro más o menos remoto, se opone la máxima utilización de las oportunidades de la vida presente. A los fines y materiales estáticos, se opone el conocimiento de un mundo sometido a cambio. Sin necesidad de ser una persona versada en el campo pedagógico, creo que es evidente y salta a la vista que en esa contraposición la educación tradicional como tal no posee, digamos, los atributos más sobresalientes y pertinentes para orientar una práctica educativa y máxime con la sensibilidad que tenemos hoy en día a la hora de apreciar esta realidad. Entonces creo que de alguna manera esa contraposición que establece Dewey entre educación tradicional y educación progresista se ha anclado en la historia y deja sentir su peso, su gravedad a lo largo de la misma. Hay un segundo momento que comenzaría con la Ilustración y que en mi concepto retoma la teoría crítica y es precisamente esa oposición entre tradición y razón. Concebida la tradición muchas veces como aquella que oprime la libertad y que por lo tanto hunde
a los seres humanos en un oscurantismo que no permite conquistar para ellos su mayoría de edad. Esto posteriormente es retomado por algunos sectores de la teoría crítica, quienes emparentan tradición con reproducción y ante todo con perpetuación de estructuras alienantes, injustas e inhumanas. Evidentemente, nuevamente estableciendo la comparación entre, en este caso, razón y tradición, que serían las categorías medulares tanto de la ilustración como de la teoría crítica, pues la tradición no logra salir avante y con cierto reconocimiento y aportancia para la vida de los seres humanos. Y el tercer momento que yo resaltaría precisamente para que la tradición como término se haya constituido en una palabra maldita, retomando la afirmación, el dicho propio de la lengua portuguesa, es precisamente la sociedad de la globalización económica, del rendimiento y la intensidad vital, la velocidad y la innovación como modos de ser estáticos. Cuando afirmo como modos de ser estáticos es que en última instancia el ser humano de hoy termina encontrando en la velocidad y en la novedad permanente una nueva forma de éxtasis. Si nos damos cuenta, precisamente dentro de la globalización económica, dentro de la sociedad del rendimiento y dentro del mundo de la competitividad, la oferta y la demanda terminan encausadas a saciar con inventiva la avidez de novedad y supuesta autenticidad de consumidores voraces y a crear en ellos nuevas necesidades con su respectiva satisfacción presurosa. Es decir, de alguna manera lo que uno empieza a percibir es que el mundo de la competitividad está asociado con la velocidad y con la novedad como creación de necesidades y como satisfacción de las mismas, intentando sumir al sujeto en una aparente autenticidad. Miren que no es en vano que entre otras palabras como emprendimiento, innovación, creatividad, intensidad, salida de la zona de confort, sean expresiones recurrentes que en la actualidad se enseñorean incontrovertiblemente en aras de perpetuar el sistema de una sociedad de rendimiento y de globalización económica en la que el sujeto termina autoexplotándose. En esa misma medida, la tradición se presenta como una rémora, como lo opuesto a la sensibilidad de nuestros días. La innovación, más que aprender a ver lo nuevo en lo antiguo, sin desligarse de ello, se encausa hacia la acuñación de nuevos términos y la implementación de prácticas inéditas que, para ser tales, han de estar pretendidamente desvinculadas de la tradición, factor preclaro del estado de anquilosamiento del ser humano. Es decir, dentro de un mundo donde la sociedad de la globalización económica, el rendimiento y la intensidad vital se constituyen en atributos imperantes, evidentemente la tradición como tal termina siendo un obstáculo, porque la tradición como tal resuena a pasado, resuena a anquilosamiento, resuena precisamente a un estado de embaramiento y parálisis del ser humano que evidentemente sería la contracara y estaría en contravía con esas pretensiones en la cual precisamente el éxtasis de la vida se constituye en la velocidad, se constituye en el cambio y en la innovación como forma de habitar el mundo. Sin lugar a dudas, hoy en día impera la condición adámica, entendida como neutralización metódica del mundo de la tradición. Es decir, ustedes saben que en última instancia la condición adámica o adánica que dicen otros es la pretensión de uno ser el sujeto que funda cualquier campo del conocimiento, por ejemplo, desvinculado de todo lo que antecede. Así como Adán fue el primer hombre, yo de alguna manera me erijo como el sujeto que se constituye en el creador, en el fundador, en el que da origen a un campo de conocimiento.
Evidentemente una sociedad que está caracterizada precisamente por esta globalización, por el rendimiento y por la intensidad vital, estaría en contravía, estaría en las antípodas de una sociedad que defienda la tradición. Partiendo de ese sencillo diagnóstico que les presento, digamos que en última instancia la invitación es a descubrir, como diría Hannah Arendt, una tradición oculta en la tradición. Tradición oculta es un texto de Hannah Arendt que creo que podría constituirse en la invitación para esta intervención, y es precisamente mostrar que en la tradición también hay una tradición oculta. Cuando digo una tradición oculta, quiero decir una tradición que a lo largo de la historia se ha invisibilizado y que creo yo que es necesario recuperar. Entonces, sin el ánimo de hacer una defensa a ultranza de la tradición, pues en nombre de una significación de la misma, también se han cometido despropósitos considerables, lo que queremos en esta intervención es por lo menos llamar la atención de que si bien lo anterior puede ser cierto, también lo es que en virtud de algunos tratamientos que se han hecho de ella, ha terminado empobrecida al omitir que su espectro semántico es mucho más amplio. O sea, en última instancia, la tesis, por decirlo de alguna manera, que me gustaría a mí sostener, es que el espectro semántico de la tradición es mucho más amplio, que nosotros hemos reducido la tradición a una única vertiente que, si bien puede estar enclavada en ella, y yo no lo desconozco, y de hecho tampoco desconozco que ha tenido ciertos efectos nocivos en la sociedad y en la misma educación, esa es una de las tantas maneras de poder encauzar y entender la tradición, pero que no es la única. Por lo tanto, la invitación es si la visión de la tradición depende de la angulación teórica que se tiene de ella, es decir, depende del lente hermenéutico con el cual nosotros hacemos lectura de la misma, pues precisamente la invitación es a ampliar el lente, a ampliar la angulación teórica, de tal manera que nosotros podamos descubrir en la tradición diferentes pliegues, diferentes parajes, diferentes matices, que en mi concepto resultan bastante edificantes e interpelantes a la hora de entender la educación, a la hora de entender el ser humano y a la hora de entender la manera como el ser humano habita el medio. Por lo tanto, en la medida en que nosotros podemos ensanchar el lente hermenéutico, creo que también se podría revitalizar la tradición, y en la medida en que se revitaliza la tradición, creería yo que se revitaliza también el ser humano. Miren, por ejemplo, que es tan obvio que depende del lente teórico, del lente con el cual nosotros nos acercamos a la realidad, que ella misma adquiere una significación, que no es lo mismo, por ejemplo, hacer una lectura Foucaultiana en términos del poder como sumisión y avasallamiento de la educación, a hacer una lectura de ella precisamente partiendo del estado de vulnerabilidad del ser humano. Lo mismo sucede con la tradición. Cuando nosotros leemos la tradición en términos de poder, cuando leemos la tradición en términos de avasallamiento de una generación sobre otra, evidentemente eso implicará que la tradición adquiera ciertos cauces semánticos, es decir, ciertas formas de comprensión muy diferentes, así por ejemplo nosotros asumimos la tradición como un factor de compensación, un factor compensatorio ante la intemperie congénita de los seres humanos, es decir, ante el estado de vulnerabilidad de los seres humanos, que en última instancia será el cauce discursivo por el cual transcurrirá esta intervención. Por lo tanto, entonces parto de un diagnóstico de una situación que evidentemente podría ser mucho más complejo, pero que en última instancia tiene como invitación el poder descubrir en la tradición una tradición oculta. En la tradición también hay una tradición oculta que creo yo que es necesario recuperar. Es un poco la invitación de Benjamin de cepillar a contrapelo la historia y descubrir que la tradición es mucho más rica y mucho más enriquecedora de lo que nos intentan hacer ver en este tipo de afirmaciones, en este tipo de contraposiciones y en ese tipo de imágenes. Bien. Con respecto a la perspectiva antropológica, me gustaría partir de una aseveración que hace Herder
que creo que describe muy bien la naturaleza humana. Dice Herder: desnudo como está, es la criatura más desamparada de la naturaleza cuando se le pone entre animales. Totalmente desprovisto de vestido, débil y necesitado, pusilánime y desarmado, y lo que constituye el resumen de su indigencia, privado de toda guía vital, dotado de una sensibilidad tan dispersa y reducida, de unas aptitudes tan indeterminadas y dormidas, de unos instintos tan divididos y tenues, evidentemente referidos a mil necesidades, destinados a un círculo grande, y sin embargo tan desamparado y abandonado, que ni siquiera posee un lenguaje para manifestar su indigencia. De toda esa descripción que hace Herder, creo yo que podríamos tomar prestada, para sintetizarla, un concepto que es nuclear en la filosofía de un filósofo alemán que es Odo Marquardt, y que de hecho retoma Melik, que lo mencionaba Laura, la profesora Laura Giraldo en su intervención. Nosotros podríamos decir que el ser humano es un ser finito, es un ente finito. La finitud, por tanto, se constituye como un rasgo estructural de este. Esta finitud como tal, en el ser humano posee un estado de excepcionalidad, es decir, si bien todos los seres vivos son seres finitos, en el ser humano adquiere unas particularidades que son evidentes a la hora de establecer esa comparación entre los diferentes seres vivos. Arnold Gehlen, que es un sociólogo y un filósofo alemán, retomará estas palabras de Herder y dirá que el ser humano como tal es un ser desvalido, es un ser carente, inclusive llega él a plantear que es un ser deficitario. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento de nacer, el ente humano no tiene la dotación necesaria para habitar el mundo. Y ese desvalimiento, plantea Gehlen, que se manifiesta morfológicamente en la ausencia de órganos de ataque, defensa o huida que le concedan hacer frente a las adversidades del medio circundante, en la penuria instintiva para asegurar su conservación, la ineficacia de los sentidos para cazar y protegerse, y la falta de pelaje para resguardarse de las inclemencias del ambiente. Por tanto, podríamos nosotros decir que una de las características en las cuales se materializa la finitud constitutiva del ser humano es precisamente en que es un ser carente, es un ser desvalido. Primer elemento. Y ese estado de desvalimiento, si ustedes quieren, ese estado de inmadurez, se manifiesta en todas las dimensiones del ser humano, incluso en lo biológico. Precisamente a partir de que el ser humano es un ser desvalido, nosotros planteamos que todos los seres humanos pasamos por mínimo 2 procesos de gestación. Hay un proceso de gestación que es biológico, en el cual el ser humano permanece en el útero materno, es decir, en el útero orgánico, pero hay un segundo momento de gestación que podríamos decir que el ser humano transita, en el cual el ser humano transita de ese útero biológico a un útero social. Si ustedes lo quieren en términos de Hegel, sería el segundo nacimiento del ser humano. Nosotros como seres humanos necesitamos como tal pasar por un segundo proceso de gestación con el cual hacer frente a esa finitud o a ese estado de desvalimiento al que hemos hecho mención. Por eso es necesario que el ser humano, que el recién nacido, continúe su proceso evolutivo en una fase de gestación extrauterina. Es decir, no solo tenemos una gestación intrauterina, sino que también tenemos una gestación extrauterina que en vez de transcurrir en el útero materno, se efectúa en el útero social, en el cual deberá establecer una interacción permanente con el medio y con quienes lo habitan, que posibilite el crecimiento de su órgano ejecutivo, es decir, el crecimiento del cerebro, la consolidación de circuitos nerviosos en pos de preservar la sinapsis y la mielinización, la generación de nuevas conexiones neuronales, la apropiación de un acervo cultural existente, la formación en la autonomía y la invención del sentido existencial. Por lo tanto, podríamos decir nosotros que en la misma línea del estado de desvalimiento del ser humano y precisamente como consecuencia de ella, la segunda característica de la finitud sería una posición singular encausada a la necesidad de protección prolongada que tiene el ser humano.
Todos los seres vivientes en el momento de nacer pueden tener necesidad de protección, unos más que otros dependiendo de su mismo desarrollo. No obstante, lo que diferencia al ser humano del resto de seres es que de seres vivos es que esa necesidad de protección es prolongada. El ser humano, precisamente para poder habitar con cierta autonomía el medio, necesita de la presencia del otro, necesita precisamente de ese estar con para poder sobrevivir. De ahí que, como plantea Judith Butler, la infancia sea una etapa que permanece a lo largo de la vida. Es decir, esa necesidad que tenemos nosotros del otro nunca termina extirpada. A lo mucho podrá ser reprimida por lo que implica, pero jamás suprimida. Por eso entonces nosotros plantearemos que ante la dicotomía que hay entre esa dicotomía reduccionista que hay a la hora de interpretar el ser humano, entre por un lado el biologismo y por otro lado el ambientalismo, es decir, el ser humano fruto de su dotación biológica y el ser humano fruto de lo que el ambiente haga con él, nosotros preferimos decantarnos por lo que se llama el epigenetismo, es decir, por aquella tendencia que concibe que el ser humano solo se hace en interacción con el medio, pero partiendo siempre de su dotación biológica. ¿Eso qué quiere decir en última instancia? Que podríamos resumir que el ser humano es finito porque es desvalido, es decir, nace escasamente dotado para poder habitar el medio, y es tan grande esa escasez que Herder, por ejemplo, llega a afirmar que al comparar al ser humano con un insecto, parece que con respecto al ser humano, la naturaleza se hubiera portado como la madrastra más despiadada porque lo deja totalmente abandonado, lo deja carente y por lo tanto imposibilitado para poder habitar el mundo sin la presencia de ese otro. Y lo segundo, entonces, precisamente como se requiere de la presencia del otro, lo que nosotros podríamos plantear es que el ser humano, como plantea el filósofo alemán Max Scheler, en última instancia viene a ser un ser abierto al mundo. Es decir, es un ser que solo se forma en relación con el mundo, solo se forma en una interacción permanente con el medio, evidentemente partiendo de su dotación biológica. Si el ser humano como tal solo se forma a partir de su interacción con el medio, tiene sentido que nosotros introduzcamos precisamente a la tradición. Parto de una afirmación del filósofo Odo Marquardt, que ustedes la encuentran ahí en la diapositiva, donde percibirán que explícitamente él no hace mención de la tradición, no obstante, implícitamente, de manera nítida, ella está presente. Los hombres no son absolutos, sino finitos. No viven y eligen absolutamente su vida, pues tienen que morir. Su vida tiene un plazo. Vita brevis, la vida del ser humano como tal, es breve. Para la elección absoluta, es la vida humana demasiado corta, elemental. Los hombres no tienen tiempo suficiente para aquello que casualmente ya son, elegirlo absolutamente o para recusarlo y elegir, en lugar de ello, ser totalmente distintos o nuevos. Su muerte es siempre más rápida que su elección absoluta. Contra el programa de hacer absoluto al hombre, se levanta siempre impregnada de mortalidad su realidad. Vuelvo un segundito entonces a Arnold Gehlen. Habíamos planteado que el ser humano como tal es un ser desvalido. Entonces miren la pregunta que él se llega a hacer. Si el ser humano es un ser desvalido, ¿cómo llega a superar su inviabilidad biológica o su estado constitutivo de precariedad? Porque lo que nosotros percibimos es que en el momento de nacer nos mostramos frágiles y precarios, no obstante logramos sacar avante nuestra existencia. Entonces, claro, la pregunta que él se hace es, ¿qué hace que el ser humano pueda superar ese estado de inviabilidad? Dice él, en antítesis con los animales, en los que ocurre una conformidad entre su estructura orgánica y su forma de vida originada en la interacción prevista por redes neuronales transmitidas genética y filogenéticamente, en el ser humano esto no se da. Es decir, en términos más sencillos, lo que está planteando es el animal como tal ya posee una dotación instintiva que le permite como tal adaptarse al medio. El ser humano no, por lo tanto el ser humano resulta inviable. ¿Qué sirve de compensación para que el ser humano alcance su viabilidad? Y lo que vendrá a plantear precisamente Arnold Gehlen es que
lo que compensa ese estado de vulnerabilidad constitutiva del ser humano es la cultura. Y si ustedes lo quieren en términos de lo que estamos trabajando, la tradición. Por lo tanto, la tradición se constituye en una segunda naturaleza del ser humano. Nosotros podríamos plantear que la naturaleza del ser humano es bifronte. ¿Qué significa que es bifronte? Tiene dos frentes que conforman una unidad. El primer frente es un frente biológico y el segundo frente es un frente cultural. De ahí que precisamente Arnold Gehlen llegue a plantear que el ser humano es biológicamente cultural. Ambas como tal constituyen al ser humano. La tradición, por consiguiente, surge para que el ser humano pueda hacer habitable el mundo, paliando esa finitud estructural de la cual habíamos hablado. La precariedad humana, como lo ha puesto de manifiesto Judith Butler, la filósofa que ya habíamos mencionado, no solo concierne al inacabamiento y exposición a la herida, sino a la dependencia del otro para poder ser. En el sentido de persistir, ha de contar con lo que está propiamente fuera. Por eso nosotros planteábamos que el ser humano es un ser abierto al mundo y que lo que hace la finitud es precisamente propiciar ese estado de porosidad, de receptividad del ser humano con respecto al mundo. Por lo tanto, la tradición se constituye no en un mero accesorio, no en un aspecto ornamental, no en algo de lo cual el ser humano pueda prescindir. La tradición se constituye precisamente en un factor infaltable para que el ser humano pueda habitar el medio. Tan importante como su dotación biológica es precisamente ese legado cultural que recibe para poder comprender el medio, para poder comprenderse y para poder transformar el medio y transformarse a sí mismo. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear que una tradición que recoja discursos, representaciones, sentimientos, valores, reglas, principios, preferencias, procedimientos, gestos y actitudes se constituyen un viático esencial para el ser humano. Y si ustedes se dan cuenta, es precisamente esto, como lo veremos en el siguiente momento, lo que dota de sentido la actividad educativa. Es decir, es gracias a la actividad educativa como nosotros nos apropiamos de ese conjunto de discursos, representaciones, sentimientos, valores, reglas, principios, etcétera, que son parte de la tradición. Ahora, es importante tener en cuenta lo que plantea Marquardt. ¿Por qué para el ser humano la tradición es esencial? Porque el ser humano nace carente de tradición y para poder habitar el mundo necesita de unos marcos que medien esa relación con el mundo. Y esos marcos se los da precisamente la tradición. Piensen ustedes en que cuando nosotros nacemos sin referentes fiables y nosotros necesitamos adquirir esa serie de referentes que nos permitan hacer de un mundo al cual llegamos, arrojados a él y que se nos presenta extraño, hacer de ese mundo extraño un mundo familiar, un mundo cercano, un mundo que no nos resulte hostil. Es precisamente la tradición la que permite que nosotros nos podamos adaptar a ese mundo. Pero es muy importante lo que plantea Odo Marquardt con respecto a la brevedad de la vida. Existe la tradición o se lega la tradición y de ahí la importancia de la educación precisamente porque la vida es muy corta. En otro texto planteará él que nosotros nos vamos demasiado rápido y llegamos demasiado tarde. Es decir, por más longevo, por más que pueda vivir un ser humano, 100, 110, 120 años, es imposible que él logre adaptarse al mundo intentando hacer por su propia cuenta todo lo que el ser humano ha construido a lo largo de la historia. Nosotros nunca nacemos contemporáneos de nuestro tiempo y por eso necesitamos de la tradición para podernos hacer contemporáneos del tiempo, es decir, para hacer de este mundo que en principio es desconocido y hostil, un mundo familiar en el cual nos podamos constituir como seres humanos. Por lo tanto, uno podría decir que la otra cara de la finitud es la apertura al mundo. Si ustedes quieren, como lo plantea Marquardt, finitud es ser entre lo otro, o si lo quieren en términos heideggerianos, el ente humano es un ser en el mundo. No hay ser humano al margen del mundo. El mundo, la tradición,
son constitutivos, esenciales de cualquier ser humano. Por lo tanto, uno podría decir, retomo esa afirmación que planteaba ahorita, y es que en el ser humano hay una naturaleza, hay una doble naturaleza, que constituye evidentemente una si usted lo quiere, una unidualidad originaria, es decir, hay una naturaleza que se despliega, digamos, en dos elementos constitutivos. Cuando nosotros decimos que la apertura al mundo es la otra cara de la finitud, lo que nosotros estamos planteando entonces, que el ser humano para poder constituirse tiene que estar en interacción con el medio. Y esa interacción con el medio es precisamente lo que Max Scheler, filósofo que mencionábamos ahorita, llama espíritu. Y él lo que va a plantear es que el espíritu es un principio vital que de alguna manera es objetividad. ¿Qué significa que es objetividad? Les leo exactamente la definición que él da. Es la posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los mismos objetos. Es decir, que en última instancia lo que él está planteando es que el ser humano está llamado a la formación. El ser humano no nace determinado de antemano. El ser humano no está determinado ni por lo biológico ni por lo cultural, sino que precisamente el trayecto biográfico del ser humano consiste en un determinarse paulatinamente a través de esa objetividad, es decir, a través de ese espíritu, es decir, a través de esa relación permanente con el medio. Si cada uno de ustedes observa su vida, podrá fácilmente percibir que en última instancia nosotros somos en parte lo que otros han hecho de nosotros. Nosotros somos en parte las relaciones que hemos tenido. Por lo tanto, en nosotros se alberga, se anida, en lo que somos hoy, se alberga lo que fue en nuestra infancia, las personas con las que nos relacionamos, se alberga lo que fue nuestro paso por la educación básica y media, se alberga las relaciones que hemos tenido, las situaciones que hemos enfrentado. En última instancia, eso es lo que nos lleva a encauzarnos de una manera determinada, no una esencia dada de antemano que hace que nosotros seamos pues lo que supuestamente somos. Si ustedes quieren esa esencia, tradúzcanla en términos de destino o tradúzcanla en términos de determinación divina, ¿sí? Algunas concepciones religiosas donde se asume que en última instancia nosotros somos lo que somos porque así lo ha dispuesto Dios o porque hay un destino que de alguna manera ya se encargó de determinar qué es lo que nosotros somos. Entonces, importante tener en cuenta eso. Claro, si el ser humano es espíritu, si el ser humano es objetividad, eso significa que en última instancia nosotros nos constituimos a partir de las relaciones. Y precisamente de ahí la importancia de la educación como acto relacional, dependiendo, o sea, de lo afortunado o desafortunado que sea la educación como acto relacional, pues se irá de alguna manera configurando un trayecto biográfico determinado. Bien, nosotros planteamos que en última instancia la tradición se constituye en un factor esencial para el ser humano, es imprescindible, no solo es necesario, sino que es imprescindible. ¿Cuáles son las consecuencias de no legar la tradición? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de no comunicar la tradición? O inclusive, ¿cuáles son las consecuencias de transmitir una tradición, pero una tradición un tanto reducida, una tradición un tanto desfigurante, una tradición poco edificante? Hay un autor que para ustedes puede ser conocido, que es Durkheim. Durkheim habla del suicidio anómico. Miren que es muy interesante. El suicidio anómico significa en última instancia que no legar, no entregar, no donar la tradición, en última instancia termina desconfigurando la vida de cualquier ser humano, la desfigura. De ahí que sea tan diciente el término suicidio anómico. Un ser humano sin tradición está condenado a no existir, o estaría condenado, inclusive si ustedes lo quieren, a existir, pero de una manera poco edificante y plena. Para eso, entonces, le recomiendo un texto, es un texto de un psicoanalista italiano que se llama Massimo Recalcati. Él tiene un texto que se llama El complejo de Telémaco, y es muy interesante precisamente porque él sugiere en ese texto que la contemporaneidad está sellada por lo que él llama el complejo de Telémaco, el cual se sitúa en las antípodas, es decir, es diametralmente opuesto con el complejo de Edipo. Entonces miren lo que él dice.
Mientras en este último, es decir, mientras en el complejo de Edipo, el padre es catalogado por el hijo como un rival que obstaculiza el alcance de sus deseos, en el primero, es decir, en el complejo de Telémaco, el hijo atisba el horizonte anhelando la llegada triunfante de su progenitor Odiseo para que se una nuevamente con su madre Penélope y restituya la ley en su isla Ítaca, dominada por los pretendientes de esta, que sin restricción alguna la gozan y la derrochan. Es decir, en última instancia, ¿qué es lo que él está planteando con el complejo de Edipo y el complejo de Telémaco? Que mientras el complejo de Edipo personifica la tragedia de la transgresión de la ley, recuerden ustedes el complejo de Edipo en el mundo griego, cuando Edipo mata a su padre para casarse con su madre, por lo tanto lo que hay ahí es una transgresión de la ley, una pretensión de transgredir la ley. El complejo de Telémaco no se encausa hacia eso, sino precisamente hacia la invocación de la misma. El complejo de Telémaco, de un modo opuesto, lo que demanda es o lo que pide es una demanda esperanzadora del padre, ya que su evaporación ha tenido efectos en el mismo proceso de humanización, que como ya hemos explicado, requiere de la transmisión de la tradición. Pongo qué pena de pronto equivocado no haber puesto por si alguno no conoce el asunto de Telémaco. Recuerden quienes han leído la Ilíada y luego la Odisea narra el relato de Odiseo a su patria. El hijo de Odiseo es Telémaco y en su isla Ítaca él está con su madre pues esperando el regreso del padre. Entonces eso es lo que viene a plantear precisamente Recalcati. Cuando nosotros hablamos del padre, de todas maneras ustedes saben que es en un concepto un tanto psicoanalítico, en última instancia lo que estamos hablando es de aquel que logra legar, entregar la tradición. Entonces, en el complejo de Edipo, lo que se percibe es precisamente una necesidad de transgredir la ley, mientras que en última instancia lo que se está haciendo en el complejo de Telémaco es pedir que esa ley regrese, es decir, es pedir que exista esa tradición, porque cada vez que al ser humano se le omite la tradición, en última instancia eso termina teniendo consecuencias desastrosas para la vida del mismo. Miren, se lo pongo en un término muy sencillo y muy cotidiano que percibimos hoy en día. Esto que voy a describir creo que da cuenta un poco de la situación que estamos viviendo. El padre, es decir, quien lega la tradición, aquí no pensemos en padre-madre, sino padre en términos de quien lega la tradición, por la falta del reconocimiento de la importancia de la tradición, la anteposición de otros intereses o su extravío vital, ha dimitido de esa responsabilidad orientadora que le es ingénita, es decir, ha dimitido de socializar la tradición, se ha limitado a mero cómplice y compañero de juego del hijo, que ha ganado un par más, pero ha terminado en una orfandad prematura, sumido en un aturdimiento que tiene secuelas a nivel personal y colectivo. Quienes hemos estado en un aula hemos percibido que esa es una de las grandes tragedias con las cuales nos tenemos que enfrentar hoy en día los educadores. El padre ha dejado de cumplir con su función de transmitir la tradición y por lo tanto de establecer límites y se ha constituido en un par más. Entonces es muy interesante que los hijos han ganado un amigo más, pero han perdido a un padre y por lo tanto han perdido a quien transmita la tradición que es esencial para que el ser humano pueda habitar el medio. Aclaro que, o sea, cuando yo acentúo esto, el problema no es la horizontalidad como cercanía. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de la cercanía de los padres con los hijos. El problema es cuando la horizontalidad se disocia de la verticalidad, la cual con toda seguridad deviene en una indistinción intergeneracional signada por el mutismo para engendrar la filiación simbólica. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros percibimos que hoy en día en nuestra sociedad lo que hay es una indistinción intergeneracional. ¿Qué significa eso? Que cada día son más iguales los padres y los hijos. El problema de eso no es la cercanía. Vuelvo a lo mismo, creo que todos reivindicamos la cercanía y de alguna manera estamos en desacuerdo con esas visiones en el cual quien legaba la tradición supuestamente bajo una figura de autoridad y poder se mantenía un tanto distante. El problema es cuando esa cercanía implica dimisión precisamente de poder establecer esa filiación
en el tiempo. Cuando yo hablo de esa filiación en el tiempo, en última instancia lo que estoy diciendo es la transmisión de la tradición. El mutismo del padre, pilas con esto, ni siquiera es el silencio, es el mutismo. El silencio como tal es un silencio que genera, es un silencio que construye, es un silencio que edifica. El mutismo, por el contrario, es un silencio que destruye. Entonces, el mutismo del padre acarrea el ocultamiento del legado de la tradición, el cual, a juicio de Recalcati, corroborado con su quehacer profesional, repito que es psicoanalista, trae consecuencias antropológicas como cuáles. Voy a especificar algunas que creo que fácilmente nosotros identificamos en nuestro medio. La ausencia de la experiencia del límite, y que ustedes saben que es una de las grandes dificultades que tenemos hoy en día los educadores, precisamente para evitar ciertos enfrentamientos con nuestros estudiantes o de los padres con los hijos. Detrás de la tradición siempre hay límites, y evidentemente imponer límites en última instancia lo que implica es una confrontación, y muchas veces esa confrontación no estamos dispuestos a asumirla, ¿no? Es muy común hoy en día encontrar padres supremamente preocupados porque perciben una disociación entre poner límites y el amor que los hijos puedan tener por ellos. Es decir, en unas palabras más claras, es que creen que en la medida en que se pongan límites, se resquebrajan las relaciones y por lo tanto la afectividad está llamada a menguar, a decrecer. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no legar la tradición? Ausencia de experiencia del límite, que vuelva a lo mismo. Obviamente yo aquí no podré desarrollar un poco ese tema, pero es, por ejemplo, recurrir a un texto de Freud como Tótem y Tabú, donde precisamente se muestra cuál es la finalidad del límite en la vida social. La exacerbación de un goce mortífero o indiscriminado, la imposibilidad de la vida familiar y social, la toxicomanía, las depresiones, adicciones patológicas, anorexia, bulimia, abulia, la idolatría con respecto a un yo desasido de cualquier condicionamiento, y el gregarismo, o sea, la masificación como refugio analgésico ante la experiencia abismal de la libertad. Hay un hiperedonismo que divorcia libertad y responsabilidad. Hay un sobresalto y un desbrujulamiento, es decir, perdemos el norte de padres e hijos, la falta de respeto a las instituciones, el desmoronamiento normativo, la decadencia de un sentido compartido de vida y por lo tanto la decadencia del sentido de comunidad y por tanto la exacerbación del individualismo, la fragilidad en la construcción de lazos sociales creativos. Es el leer, por ejemplo, un poco el libro de Bauman, el del amor líquido, ¿no? Que en última instancia es lo que intenta reflejar. La flaqueza del discurso educativo, claro, cuando no hay una tradición en la cual arraigarnos, cuando no hay una tradición a la cual le descubrimos valía, pues precisamente la educación pierde sentido, porque en última instancia una de las finalidades del acto educativo es comunicar esa tradición. En la Universidad de Antioquia, en una de las puertas, hay una frase de Borges donde se plantea lo siguiente, y es que la educación como tal está llamada a legar el pasado, precisamente un pasado que permita construir un presente. Pero dice Borges que para que la educación se quede exclusivamente en el presente, para eso están los medios de comunicación y para eso está el periodismo. Precisamente la gran labor del educador es poder mostrar qué es eso que nosotros como sociedad hemos construido y que será ese viático esencial para que el otro pueda también construir su propio trayecto biográfico. La recurrencia agobiada al derecho positivo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nunca como hoy están disparadas la gran cantidad de leyes, decretos, reglamentaciones que se crean. Es decir, de alguna manera hemos renunciado a la tradición y por lo tanto hemos renunciado a un constitutivo esencial del ser humano, y eso ha producido un desajuste en él que hoy en día intentamos frenar recurriendo a las leyes. Y ustedes ven, por ejemplo, en nuestro país que día a día aparece un decreto, aparece una ley, aparece un cuerpo normativo con la pretensión de que sea él el que por fin ponga un cierto orden a un caos que muchas veces impera y que nos llena de desesperanza, ¿no? La nociva concepción de la libertad como simple posibilidad de elección separada de cualquier implicación en la autorrealización y en un caso extremo el suicidio. Es decir,
lo que viene a plantear Recalcati es que muchas veces la libertad se constituye simplemente como posibilidad de elección, pero lo que no nos damos cuenta es que en cada una de esas elecciones, en última instancia, nosotros estamos forjando y fraguando nuestro trayecto biográfico. De ahí que de alguna manera haya esa desvinculación entre decisión, responsabilidad e implicaciones que tienen en el proceso, en el trayecto biográfico. Bien. Voy entonces a cerrar esta parte con una afirmación de Gadamer que creo que es bastante diciente. Plantea Gadamer lo siguiente: escuchar la tradición y permanecer en la tradición es sin duda el camino de la verdad que es preciso encontrar en las ciencias del espíritu. Es el signo de nuestra finitud que conviene no olvidar para tener a raya la ilusión. Toda la hermenéutica de Gadamer quiere recordarnos que no somos dioses, afirma Grondin, Jean Grondin, un filósofo que es especialista en Hegel, en Gadamer. En última instancia, ¿qué es lo que nos está diciendo Gadamer? Lo que nos muestra la tradición, o sea, tradición y finitud se emparentan. Precisamente existe la tradición porque somos seres finitos. Y en la medida en que nosotros somos conscientes de la necesidad de la tradición, mantenemos a raya esa ilusión de deificarnos, es decir, de hacernos dioses y por lo tanto autosuficientes. Ser humano y autosuficiencia están reñidos, no van de la mano. El ser humano es aquel que carece y toda su vida, ese estado de desvalimiento, digamos que está presente. Pilas entonces con esto. Para el filósofo alemán, sin tradición no hay mundo, pero sin mundo no hay sujeto. Nos marginamos de nosotros mismos y de la formación como proceso fundamental del ser humano, según Humboldt. Lo pongo en otros términos. Entonces, pilas con eso. Sin tradición no hay mundo y sin mundo no hay sujeto. Y aquí resuenan en nosotros esas palabras de Nietzsche, que creo que son bastante dicientes. Nadie puede construir el puente para que puedas cruzar el río de la vida. Nadie más que tú mismo. Hay sin duda innumerables caminos y puentes y semidioses que te llevarán a través de ese río, pero solo a costa de ti mismo. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. Privar a un ser humano de la tradición, en última instancia, es privarlo de sí mismo, es privarlo de ese acto que es más íntimo al ser humano, que es precisamente la formación, el devenir, el hacerse, el saber que somos seres indeterminados, incompletos, y por lo tanto estamos llamados a determinarnos, estamos llamados a adquirir cierta consistencia. Bien. Teniendo en cuenta entonces esa definición de tradición, pasemos al último punto en el cual establecer esa relación entre educación y tradición. Si la tradición es vinculante para el sujeto, ya sabemos, no hay ser humano sin tradición. El ser humano es por esencia un ser tradicional. Por más que hoy en día la gente intente desdecir, si ustedes quieren, condenar el término tradicional. Yo diría que esa es una de las grandes tesis que defiende Gadamer. El ser humano es un ser tradicional, es decir, es un ser de tradiciones. No hay ser humano sin tradición. Y en última instancia, cuando al ser humano se le priva de la tradición, en última instancia termina uno privándolo de él mismo, termina marginándolo de lo que él es. Cuando se priva al ser humano de la tradición, se hace, como dice Nietzsche, a costa del mismo ser humano. Si la tradición es vinculante para el sujeto, la educación como práctica social también se constituye en una práctica compensatoria que le permite paliar su vulnerabilidad constitutiva. Es decir, si la tradición ayuda a paliar la vulnerabilidad constitutiva, la educación, que es la práctica mediante la cual se transmite la tradición, también se convierte en una práctica esencial para el ser humano, fundamental para el ser humano. De ahí que también podamos afirmar que si no hay ser humano sin tradición, también podríamos decir que no hay ser humano sin educación. Es decir, en última instancia, quien alumbra, quien da luz a lo humano, si ustedes quieren, al proceso de antropogénesis, o sea, de nacimiento del ser humano, es la educación. Pero la educación como práctica que vehicula, que media, que circula la tradición. Por eso, en todo proceso educativo como mediación de la tradición, ha de tenerse en cuenta.
Entonces, lo primero que ustedes encuentran en la diapositiva es la tradición como tradere. Y partimos de una definición que da Dilthey de educación. La educación es la influencia intencional sobre la generación en desarrollo que quiere dar a los individuos no desarrollados una determinada forma de vida, un determinado orden de las fuerzas espirituales. El ideal de educación que desearía realizar está condicionado siempre históricamente. De esta definición que da Dilthey, uno podría retomar muchos elementos, no obstante, lo encauzaré hacia lo que es foco de interés en esta intervención. Dilthey habla de la educación como influencia, otra de las palabras que tienen mala prensa hoy en día, porque pensamos que siempre que se influye en el otro, en última instancia lo que está haciendo es coartando la libertad, y por lo tanto lo que se está haciendo es oprimiéndolo y alienándolo. Esa influencia es intencional, pero ¿hacia dónde se encausa esa intención? Lo dice ahí claramente Dilthey en el segundo renglón, a dar a los individuos una determinada forma de vida. Es decir, en otras palabras, lo que busca hacer la educación es dar, donar, legar, transmitir una tradición que es esencial para que el ser humano adquiera esas fuerzas espirituales. Y cuando él habla de fuerzas espirituales, se está refiriendo precisamente a la necesidad que tiene el ser humano de incorporarse a una comunidad que le legue esa tradición para que esa tradición lo enriquezca y a la vez el ser humano pueda enriquecer a esa comunidad. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna manera uno podría resumir eso en un dicho que es muy, muy popular en algunas tribus africanas y es yo soy porque nosotros somos, es decir, no hay un yo desvinculado de la comunidad y por lo tanto de la tradición, pero también la comunidad y la tradición es o son precisamente porque yo soy, es decir, hay una interacción y una dialéctica permanente entre el yo y el nosotros y el nosotros y el yo. Esto evidentemente uno lo podría enriquecer a partir de lo que plantea Dilthey con respecto al espíritu objetivo. No me voy a meter ahí muy de lleno, simplemente decir que el espíritu objetivo lo podríamos traducir en términos de tradición y como lo plantea él, entonces los dominios del espíritu objetivo, es decir, de las formas de vida que se han objetivado, pues tienen en cuenta estilos de vida, formas de trato. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo que planteábamos ahorita de la tradición, pero miren lo que él plantea, que esto para mí es esencial. A partir de este mundo del espíritu, es decir, a partir de ese espíritu que se ha objetivado, es decir, a partir de la tradición, nuestro sí mismo obtiene su alimento desde la primera infancia. Es decir, en última instancia, la tradición termina constituyéndose en un alimento esencial para el ser humano. De hecho, ustedes saben que cuando uno recurre a la etimología de la palabra educación, hay dos términos. Uno que es educare, que es criar, que es alimentar y que muchas veces se deja de lado precisamente por la mala prensa que tiene la tradición, que tiene la influencia y que en muchos casos tiene unas formas de educación, pero lo que nos perdemos de vista es que esa tradición constituye un alimento esencial para el ser humano y que es necesario que se le dé, es necesario que se le done. Vuelvo a lo mismo, cada vez que se deja de donar la tradición, en última instancia, se truncan trayectos biográficos, aclarando, como lo haré posteriormente, que de todas maneras dentro de la tradición, pues también hay elementos perversos, elementos que han de ser sometidos a crítica y modificados. Bien, según esto entonces, nosotros podríamos decir desde esta perspectiva, tradición como tradere, cuyo significado es entregar, dar, pasar algún artefacto material o inmaterial. Tradere hace referencia a lo que se entrega, a lo que se da. Esto fácilmente puede vincularse con la potencialidad formativa de los contenidos. Es decir, cuando hablamos de tradición como tradere, lo que estamos planteando es que la educación es la práctica que vehicula, que dona, que transmite, que regala, si ustedes quieren, la tradición. Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos como docentes es precisamente en torno a un autor del cual hablaba el profesor Juan Felipe en la intervención de hace 15 días, Roth, y luego que retoma posteriormente Klafki, sobre la potencialidad formativa de los contenidos, es decir, sobre la potencialidad formativa de la tradición. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros como educadores es, o las preguntas es, primero, somos conscientes
de la imprescindibilidad de la tradición para el ser humano, y si somos conscientes, cuando la legamos, somos conscientes de qué es lo que legamos, qué es lo que damos, qué es lo que entregamos, somos conscientes de la potencialidad formativa o por el contrario, de la impotencialidad formativa de esa tradición que nosotros de alguna manera donamos a las nuevas generaciones. Pero la tradición no es solo tradere, la tradición también es transmitere, y eso es esencial para la educación. Ustedes saben que hay un texto muy famoso de Hannah Arendt, La educación entre pasado y futuro, y en ese texto ella plantea lo siguiente: la educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina, que de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar el mundo común. Es decir, lo que nosotros podríamos plantear es que en todo educador hay dos amores, por decirlo de alguna manera. Hay un amor en el cual hay una tensión en términos de Arendt de entre el pasado y el futuro. La educación como tal tiene una función de conservación, pero también tiene una función de renovación. Y esas dos funciones permanecen en tensión. La gran tragedia de la educación hoy en día, o de algunos discursos de la educación hoy en día, es precisamente que deshacen esa tensión. Y entonces hay quienes van al pasado, que sería lo que Dewey llama la educación tradicional, o hay quienes van al futuro, pero un futuro desasido del pasado es un futuro que termina siendo perverso para el ser humano. Por lo tanto, dejamos claro que en toda educación hay un acto de conservación, pero pilas con esto. Según Gadamer, la conservación es un acto de la razón. Mucho debería cuestionarnos esta afirmación debido a que en nuestra sociedad se equiparan novedad y progreso o bondad. Y por experiencia sabemos que esta equivalencia no siempre es correcta. En toda tradición no solo hay conservación, sino también transformación, fruto de la capacidad de agencia del ser humano. En la auténtica tradición, a este acto de conservación le es correlativo el de transformación. El educador, por lo tanto, se constituye en un nexo entre lo viejo y lo nuevo. Respeta el pasado porque sabe que no hay ser humano sin pasado, pero también le da cabida al futuro porque sabe que el ser humano no está llamado a quedarse anclado exclusivamente en el pasado. Por eso vuelvo a lo mismo, hay una tensión. En nosotros como educadores se anidan dos amores: el amor a la conservación y el amor a la renovación. Si lo anterior es tradición como tradere, que es donde proviene etimológicamente el término, ahorita hablaremos de transmisión como transmitere. Transmitere, por su parte, alude a la transmisión, pero no tanto a lo que se lega, contrario a lo anterior. Tradición como tradere es lo que se entrega, como al acto mismo, como al acto humano de recibir conscientemente lo que es entregado para ser contextualizado, resignificado en función del presente. En su condición de finito, es gracias a la tradición que el ser humano salva la distancia entre el presente y el pasado, impidiendo que el caos y la angustia engullan la existencia. Por eso en el ser humano hay continuidad y cambio, se simultanean. En una genuina tradición, tan importante es el legar, el dar, como nos decía Dilthey, como el recibir. En toda tradición auténtica, el heredero siempre termina estando huérfano. Por eso no se pueden confundir tradición con tradicionalismo. ¿Qué quiero decir yo? Que todo heredero termina siendo huérfano. Que en última instancia esa tradición que se lega es esencial, pero es una tradición que de alguna manera debe ser resignificada, recontextualizada y renovada, y que por lo tanto es una tradición en la cual el ser humano no encuentra de antemano las respuestas para todas las preguntas que acontecen en su trayecto vital. De hecho, es importante tener en cuenta, si ustedes lo quieren, que en toda tradición auténtica hay un acto de traición. Hay un autor que es George Steiner, que él establece precisamente que a nivel etimológico, tradición, transmisión, traducción y traición tienen el mismo origen.
¿Qué quiere decir eso? Que todo acto educativo auténtico, y si ustedes quieren toda tradición auténtica, en última instancia está atravesada por un acto de traición. ¿Qué quiere decir un acto de traición? Pues precisamente, como lo planteábamos ahorita con Nietzsche, que es cada uno quien está llamado a construir ese puente vital. Es decir, cada uno está llamado a resignificar, a recontextualizar la tradición. Por lo tanto, la tradición no está regida por un principio de identidad. Es decir, no es idéntica a sí misma a lo largo del tiempo, sino que la tradición como tal se va renovando. Volvemos entonces a la tensión entre conservación. Nosotros transmitimos la tradición. Nosotros conservamos lo que como seres humanos hemos construido, pero a la vez nosotros invitamos a que esa tradición se transgreda. Evidentemente ahí se requiere de un proceso de discernimiento, se requiere de un tacto, si ustedes quieren, es decir, de un proceso de análisis permanente que nos permita saber con claridad qué ha de ser conservado y qué definitivamente debe ser desechado. Nosotros percibimos que una de las grandes tragedias que tenemos es que como sociedad estamos anclados a un pasado que estamos llamados precisamente a sobrepasar, pero que en otros momentos precisamente la gran tragedia como sociedad es que hemos soltado ese acervo valioso que hemos construido y desgraciadamente nos hemos ido detrás de otros dioses poco edificantes que en última instancia terminan teniendo repercusiones a nivel social. Esto que planteo aquí me gustaría reflejarlo en un pequeño extracto de Gabriel García Márquez en el año 2007, cuando se celebró el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española. A García Márquez se le hizo un homenaje. Obviamente no leeré todo lo que él plantea, pero miren algo que él trabaja y que él enuncia. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, que todos sabemos que así empieza 100 años de soledad. Pilas con lo que él plantea. No tenía la menor idea del significado ni del origen de esta frase, ni hacia dónde debía conducir. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Ni el más delirante de mis sueños. En los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. ¿Qué me interesa a mí de eso que plantea García Márquez? Precisamente que en lo que estipula García Márquez se evidencia cómo se conjuntan en la tradición conservación y transformación. Conservación, él lo dice muy claro, no se puede entender a García Márquez sin su idioma, no se puede entender a García Márquez sin las 28 letras del alfabeto. Gracias a eso que se le legó, gracias a que se inserta en una tradición, García Márquez puede escribir una obra, pero es una obra que de alguna manera es disruptiva en el sentido de que rompe con la historia de la literatura. Por lo tanto, uno percibe inmediatamente en algo tan sencillo planteado por García Márquez cómo todo ser humano está llamado a simultanear conservación y transformación, conservación y renovación. No podríamos pensar la obra cumbre de García Márquez, 100 años de soledad, que rompe la historia de la literatura, si él no hubiera estado anclado a una tradición lingüística, en este caso la lengua española, con sus 28 letras, como lo dice él sencillamente. Bien. Pero con respecto a la tradición también es susceptible de crítica. De hecho, cuando yo iniciaba la presentación, hacía énfasis en la ilustración y en la teoría crítica. Un autor que desarrolla el tema de la tradición es Gadamer, y hay una confrontación que se hizo famosa entre Gadamer y Habermas, precisamente Habermas, representante emblemático de la teoría crítica, porque lo que le plantea Habermas a Gadamer es que cuando se escudriña la tradición, en la tradición no solo hay una intencionalidad comunicativa, sino que muchas veces también hay un objetivo de entorpecerla y de propagar relaciones opresivas. Es decir, en la tradición como tal, evidentemente,
también se han adherido, digamos, ciertas visiones, valores, etcétera, etcétera, que en última instancia lo que terminan creando es una cultura de la alienación y de la deshumanización. De ahí que, como lo plantea en la diapositiva, ustedes encuentran, es una afirmación de un teólogo belga muy famoso al interior de la teología, especialmente la católica, que es Schillebeeckx, como la tradición está circunstanciada, es decir, está atravesada por condiciones sociales de producción del conocimiento concretas, solo es competente, autorizada y orientadora allí donde examina críticamente las condiciones de su genes. Es decir, si bien hemos hecho una especie de elogio de la tradición, nosotros no podemos desconocer que siempre se debe estar permanentemente alerta y con una actitud crítica ante la tradición, ante esas condiciones de génesis de la tradición, porque la tradición no solo está llamada a ser conservada, sino que muchas veces es necesario que sea renovada. Y finalmente, entonces, una visión realista de la tradición. La invitación no es a sacralizar la tradición, no es a idolatrarla, pero tampoco a banalizarla. Con respecto a la tradición, ¿no se podría hablar con más rigurosidad y evitar confusiones? ¿O acaso se necesitan ellas para legitimar ciertos intereses rectores afincados en una sociedad de la globalización económica y el rendimiento? Es decir, esas visiones de la tradición que mostraba yo al inicio, especialmente a través de las imágenes, no responderán más bien o no responderán a unos intereses rectores en los cuales se intenta o se intenta establecer una forma de ver la educación donde obviamente lo que se persiguen son ciertos intereses para los cuales la tradición pues resulta incómoda. Es muy interesante entonces saber que no solo hay que ser críticos con los contenidos de la tradición, sino que también hay que ser críticos con las visiones de la tradición. Cuando la gente recurre a John Dewey, el filósofo pedagogo que mencionamos al inicio, en su libro Experiencia y Educación, pues la gente resalta la fama y el reconocimiento ante las críticas que hace la educación tradicional, debido a que hipoteca el futuro en pro de una exhumación nostálgica del pasado. Es decir, es una visión que se queda, una forma de educación que se queda anclada en el pasado. No obstante, que es lo que a mí me llama la atención, se omiten rápidamente que también reprueba los supuestos progresistas que desconocen el pasado. Es decir, cuando Dewey hace la presentación entre educación tradicional y educación progresiva, él no se adhiere a pie juntillas a la educación progresiva porque reconoce que en ella también hay peligros, o por lo menos en algunos sectores de quienes se dicen llamar progresistas. Si la educación tradicional se remite exclusivamente al pasado y por lo tanto degenera en un tradicionalismo, se pervierte y se constituye en un tradicionalismo, muchas veces el peligro con quienes se llaman precisamente progresistas es que se quedan anclados a un futuro desasido del pasado. Y el supuesto básico del cual nosotros hemos partido y que hemos intentado defender es precisamente que no hay futuro sin pasado, o como diría Marquardt, no hay porvenir sin provenir, no hay anticipación sin rememoración. Les dejo entonces para pensar esta afirmación del mismo autor. No es excesivo afirmar que una filosofía de la educación que pretenda basarse en la idea de la libertad pueda llegar a ser tan dogmática como lo era la educación tradicional frente a la cual reacciona. Pues toda teoría y serie de prácticas son dogmáticas cuando no se basan sobre el examen crítico de sus propios principios básicos. Por lo tanto, reitero, no solo es ser críticos con los contenidos de la tradición, sino también con las visiones de la tradición. Finalizo entonces con esto. Para todos es muy conocido el proverbio 19 de Proverbios y Cantares de Antonio Machado. Claro, así de pronto no lo recordamos, pero lo enuncio inmediatamente, creo que viene a su memoria. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Este es un texto bastante citado, pero el cual de alguna manera terminan cercenándolo. ¿Por qué? Porque siempre se hace énfasis en que no hay camino, pero nunca se hace énfasis en el final. Caminante no hay camino, pero sí hay estelas en la mar.
¿Qué son estelas en la mar? La tradición. Por lo tanto, cuando Antonio Machado dice que no hay camino, no es que fácticamente no haya camino, claro que hay camino, el camino es la tradición. Lo que pasa es que la tradición no es un camino definitivo. Según el poeta español, el humano es un viajero que forja su destino conjuntando las estelas, es decir, la tradición y su propio andar. En la configuración del camino, las marcas y pistas que dejan los otros, tarde o temprano se esfuman. Miren que no es en vano que él hable de estelas en la mar. Las estelas en la mar se esfuman y reclaman de él sus pisadas. Camino e inacción son mutuamente excluyentes. No hay travesía sin un movimiento enardecedor del sujeto que lo instigue a afrontar la congoja de partir, a vencer esa inercia conservadora y a distanciarse de lo conocido, quitando la brosa, es decir, la maleza, en pos de sendas frescas y parajes ignotos. No hay camino, pilas con esto, no porque fácticamente no lo haya, mi concepto, eso es un error cuando se hace algunas lecturas del poema de Machado, sino porque este nunca es definitivo. Ya hemos visto que el ser humano solo puede aventurarse a configurar su propio camino si existe uno previo, al que hemos llamado tradición, pero un auténtico camino articula tradere y transmitere. No es el que lleva una meta definida, sino el que es meta en sí mismo. Esto es, el que es susceptible de ires y venires, de nuevas miradas y recorridos, de bifurcaciones y entronques con sendas inéditas hasta el momento. El camino no es para echar raíces, sino para transitarlo, pero no con la monotonía del viajero que recorre lo que cree ya conocido, sino con la curiosidad, el entusiasmo y la intensidad de quien sabe que en él siempre tendrá cabida la novedad, los riesgos, los accidentes, los encuentros, los desencuentros, los nuevos aprendizajes y las maniobras desconocidas. Terminaría entonces yo diciendo que lo que da sentido a nuestra profesión como docentes es la afiliación simbólica con el tiempo, es decir, la transmisión de la tradición. No se nos olvide que la tradición no solo es límite, como muchas veces nos hacen creer. La tradición es límite, evidentemente, pero la tradición también es posibilidad. Por eso cierro con el último párrafo de un libro del filósofo, del crítico literario George Steiner, que se llama Elogio de la transmisión. Ya de por sí el título suena un tanto extraño a nuestros oídos con la sensibilidad que tenemos hoy en día en torno a la transmisión. Y miren lo que él plantea. Nuestro trabajo como profesores puede resultar agotador y decepcionante. Puede generar una profunda quietud, pero también tiene una suprema recompensa, la de encontrarse con un alumno mucho más capaz que uno mismo, que llegará mucho más lejos y que quizás llegue a crear una obra que nuestros profesores enseñarán. Es decir, en última instancia, en la educación y en la educación que tiene vida en la sociedad, se forman las personas que posteriormente reformarán la sociedad. Es algo que me ha ocurrido 4 veces en la vida, lo que no deja de ser una cifra importante después de 50 años de enseñanza. Se lo juro, se trata de una recompensa inmesurable. Ser profesor es una vocación absoluta. Muchísimas gracias. No, profesor Julián, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este espacio y por ese importante tema que nos trae hoy sobre la mesa. Es evidente que, por lo menos en el ámbito educativo, creo que hemos tenido bastante, si se me permite la expresión, satanizada la palabra tradicional y todo lo que ella conlleve, métodos, prácticas, conductas, etcétera. Yo los animo entonces, estudiantes, docentes, directivos que hoy nos acompañan de las escuelas normales superiores, de otras universidades y de la comunidad educativa en general, a que nos hagan las preguntas a través del chat para que el profesor Julián Alberto nos pueda dilucidar algunos temas, o también ustedes bien pueden abrir sus micrófonos y encender sus cámaras para hacer la pregunta.
Bueno, mientras las personas se van animando a realizar sus preguntas, voy entonces a permitirme recoger grosso modo algunas de las ideas que el profesor Julián desarrolló, entre ellas que hay palabras que en nuestro medio tienen un peso peyorativo, ¿no? Como heteronomía, escucha, docilidad, influencia y tradicional, entre otras, y cada uno con sus correspondientes opositores, ¿no? Por ejemplo, a lo tradicional se le contrapone lo constructivista, ¿cierto? Grosso modo, lo tradicional tiene un descrédito que le es casi consustancial en nuestro medio académico. En otras palabras, la tradición frente a la innovación nos suena a algo viejo, antiguo, y ello se repudia o se sataniza, pero en la tradición misma hay algo oculto que es necesario que recuperemos. Igualmente es importante no olvidar la necesaria distinción entre las relaciones educativas, un tema que también nos compartía el profesor Julián. Esa figura de horizontalidad plena hace que a veces se obvie esa necesaria relación de autoridad que hay no solamente entre los padres y los hijos, sino también entre el maestro y los alumnos, porque allí entonces se pierde la noción de límites, puede perderse la noción de límites. La invitación entonces finalmente es a entender la tradición desde otros lentes que puedan coadyuvar a una comprensión sobre la educación y sobre el ser humano mismo, desde una actitud de conservación de la misma, pero por supuesto también desde una posición crítica frente a las diferentes visiones que nos ofrece la tradición. Muy importante este tema, profesor, porque como usted bien lo dijo y yo lo reitero, nosotros tenemos un poco en el oscurantismo a la tradición, a esa palabra y a todo lo que ella implique, y esto para las escuelas normales y para toda la comunidad educativa en general es muy importante, es un tema que sigue vigente. Entonces, les agradecemos si pueden hacernos algunas preguntas y nos van también diciendo desde qué institución educativa se están conectando. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas desde tardes. La Normal Superior de San Roque, desde Unillo. Soy docente en la Normal Superior. Más que una pregunta, es muy interesante la temática del día de hoy, debido a que nosotros hemos mitificado lo que es la parte tradicional. Y cuando se habla de tradicional y hablamos que ya la educación que no puede ser tradicional, pero miren la importancia de tener en cuenta lo tradicional, en contraposición en que unas nuevas tendencias estamos minimizando ese aspecto, y miren cómo es tan trascendental que desde allí tomamos la parte comportamental, por decirlo así, de los estudiantes, ya porque la transgresión de la norma, eso implica que lo tradicional lo estamos dejando. El chico entiende que cumplir una norma es estar en el pasado, es estar desactualizado, y cómo desde lo tradicional el hombre no puede olvidar sus orígenes, lo dijo el doctor. Nosotros no podemos olvidar de dónde venimos, nuestra educación de dónde viene, esas raíces, esas son las que nos dan el fundamento para nosotros continuar con estos procesos con nuestros estudiantes. Y el estudiante en formación debe partir de allí. ¿Qué tengo ahora? ¿Qué viene de atrás? Porque todo lo que tenemos ahora tiene sus raíces en una tradición. La educación tradicional, propiamente vista como, pues, olvidarnos de la parte del castigo, porque esas son cosas que de verdad debemos ir dejando atrás. Pero miren que esa parte de una educación comprensiva hoy en día viene de atrás de la tradicionalidad. Entender al estudiante, entender que los procesos van cambiando, pero son cambiantes basados en unos preceptos que vienen desde mucho más atrás. Gracias. Gracias, profesora. Profesor Julián, si tiene algo para decir a la profesora. No, simplemente yo retomo lo que fue la invitación inicial de la intervención, y es precisamente a ampliar el espectro semántico de la palabra tradición, ¿cierto? Evidentemente muchas de las cosas que se plantean como educación tradicional
pues están llamadas a ser renovadas, y hay muchas que no terminan respondiendo precisamente a los tiempos de hoy. No obstante, lo que yo quiero llamar la atención es que la palabra tradicional o la palabra tradición la hemos terminado reduciendo a eso que la gente llama educación tradicional, cuando en última instancia la tradición es mucho más rica y es constitutiva del ser humano. Eso no lo podemos perder de vista. Precisamente dentro de esas tendencias innovadoras que tenemos hoy en día, se cree que se es más innovador en la medida en que más logra uno distanciarse de la tradición. Y resulta que, como lo planteaba Odo Marquardt, para el ser humano el origen, es decir, el comienzo absoluto no está permitido. El ser humano necesita siempre estar en relación con esa tradición. No obstante, siempre quedará la tarea de saber qué se conserva y qué se desecha de la tradición. Porque volvemos a lo mismo. Yo lo he percibido, por ejemplo, cuando estoy en clases en la universidad, es muy frecuente percibir que los estudiantes asocian de manera natural novedad con progreso, y no necesariamente la novedad siempre es sinónimo de progreso. De hecho, cuando algunos estudiantes, por ejemplo, empiezan a hacer sus prácticas, uno de los argumentos que utilizan, quien lo creyera, es que no quieren trabajar en esa institución porque hay mucha resistencia, pero que en última instancia se están resistiendo es ante prácticas que son novedosas y que por lo tanto son valiosas y han de ser implantadas. Y cuando uno pregunta inclusive por qué son novedosas, simplemente es porque ellos salieron hace tiempo de la universidad y yo apenas estoy en ella. Ese no es el factor último. O sea, en última instancia vuelvo a lo mismo, no podemos perder de vista, como lo planteaba Hannah Arendt, que en nosotros se anidan dos amores. Y lo importante como educadores en general es precisamente aprender a mantener ese equilibrio, esa tensión entre esos dos amores, porque la educación es conservadora, no obstante es una palabra que nos gusta. La educación es reproductora, no obstante es una palabra que nos gusta. Vuelvo a aclarar que no quiere decir que todo acto de reproducción sea pedagógicamente legítimo y defendible. Ya dejé claro que la tradición también es susceptible de crítica. Pero es que vuelvo a lo mismo, cada vez que nos dejamos de lado el proceso de reproducción, cada vez que dejamos de lado el proceso de transmisión, en última instancia nos estamos marginando de nosotros mismos. No hay provenir, no hay futuro, no hay porvenir sin provenir, por lo tanto no hay futuro sin pasado. Por lo tanto, la tradición es esencial para el ser humano y lo que nosotros hacemos como educadores también lo es. Si ustedes lo quieren, es una afirmación que tiene Melik en un libro que se llama Del extraño al cómplice. La educación es un trascendental no solo noseológico, sino ante todo ontológico. Es decir, no es gracias, la tradición no solo nos permite conocer el mundo, la tradición nos permite ser, porque si somos seres abiertos al mundo, que nos formamos en relación con el medio, que nos formamos en relación con la tradición, ¿cómo poner en duda la valía de la tradición? Es un poco eso. Muchas gracias a la profe por su intervención. Muchas gracias, profesor Julián. Omaira nos dice felicitaciones por la temática, realmente genera una reflexión sobre la importancia de la identidad del ser humano, que es la que debe tener siempre presente, y también nos hace una pregunta, Omaira, ¿qué prácticas en estos momentos pueden iluminar la recuperación de la tradición? Muchas gracias, Omaira, por esa pregunta y de qué institución te conectas. Muchas gracias. Se la repito, profesor Julián. Sí, ¿qué prácticas en estos momentos pueden iluminar la recuperación de la tradición? La pregunta la formulo de la Normal de Copacabana. Muchas gracias, profe Omaira. A ver, yo pienso que lo más importante, vuelvo a lo mismo, sería la conciencia de que somos seres tradicionales, o sea, somos seres de tradición. Yo creo que vuelvo a lo mismo, ese es el postulado o uno de los postulados básicos de Gadamer en Verdad y Método, o en el libro que tiene sobre la conciencia histórica. Y también el hecho de
aprender a asumir el precio que se paga por ser depositarios, ser conservadores y ser transmisores de la tradición. Yo lo planteaba ahorita, por ejemplo, un poco en torno a lo que tiene que ver con el límite, ¿no? De hecho, ustedes saben que existe un libro de Freud que se llama El malestar en la cultura, y precisamente lo que él plantea es que ese malestar que genera la cultura es precisamente que, por un lado, el ser humano necesita de la cultura, es decir, necesita de la tradición para poder constituirse como tal, pero por otro lado, parece que esa tradición lo que hace es poner límites. Y si ustedes se dan cuenta, esa es una de las cosas que más nos está costando hoy en día, la incapacidad que tenemos para establecer ciertos límites. Precisamente para evitar ciertas confrontaciones, preferimos más bien dejar pasar de largo ciertas cosas, pero es que en última instancia, cuando nosotros optamos, en este caso por la docencia, o quien opte en general por la educación, me refiero a un papá, etcétera, etcétera, una mamá, en última instancia está optando por una actitud también de conservación. Lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, es una conservación que nosotros consideramos necesaria precisamente porque permite desarrollar en el otro su autonomía. Hay un pasaje de la crítica de la razón pura donde Kant plantea lo siguiente, que creo que es muy diciente. Kant plantea que pensaríamos que la paloma volaría mejor sin el aire. Ustedes saben que el aire como tal ofrece resistencia, cuando es todo lo contrario. Es gracias al aire que la paloma puede volar. Pensaríamos que García Márquez habría sido mucho más ingenioso si no se le hubiera impuesto una tradición que lo coarte y lo limite, cuando es todo lo contrario. Ojo, no estoy desconociendo que a veces hay límites nocivos dentro de la tradición y dentro de la educación. Yo eso no lo desconozco, pero es todo lo contrario. O sea, García Márquez en parte llegó a ser lo que fue llegó a ser lo que fue precisamente por esa tradición que se le legó. Por eso retomaba yo el texto de él. O sea, yo tenía un arsenal, 2 dedos y 28 letras de un alfabeto. Sin esas 28 letras del alfabeto no habría existido 100 años de soledad. Entonces, claro, yo creo que por lo menos por lo que uno tendría que empezar es por generar esa conciencia de la importancia de la tradición, por haber saboreado en nosotros mismos la valía de la tradición, porque si nosotros somos garantes de la tradición es porque descubrimos precisamente la estima que ha de tenerse ante la tradición. Realmente ha sido la tradición un motor que nos ha permitido a nosotros vivir humanamente, pues más humanamente, que nos ha permitido habitar el mundo con cierta satisfacción, que nos ha permitido avisorar horizontes inéditos, realmente nos ha llevado a más, por decirlo de alguna forma, es decir, a ganar otros parajes y otros horizontes. Yo planteaba al inicio que la educación tiene como etimología la palabra educare, que es criar, pero recuerden que además tiene otra etimología que es educere, que es sacar. Por lo tanto, la educación lo que hace es educar, es decir, lo que hace es alimentar para educere, es decir, para sacar. ¿Sacar a quién? Sacar al ser humano de sí mismo. Es decir, lo que hace la educación como tal es permitir que el ser humano se vaya formando, que el ser humano vaya ganando horizontes, que el ser humano esté en un devenir, que el ser humano esté en un proceso de autorrealización. Si ustedes los quieren un poco en términos de Hegel, ¿qué es lo que hace la educación? Lo que hace la educación a través de la transmisión es precisamente desindividualizar al sujeto, es decir, incorporarlo a una sociedad, pero ese acto de desindividualización es un acto que funge, que actúa como medio, porque se desindividualiza el sujeto para que posteriormente se individualice. Es decir, en última instancia, para que no se margine de sí mismo, para que ejerza ese proceso que es fundamental y que en última instancia termina respondiendo como a lo más íntimo del ser humano, que es la formación. No sé, podría decir eso, obviamente se podrían pensar muchas más cosas, pero yo empezaría por lo menos por ir generando como esa conciencia, y esa conciencia se genera precisamente a partir de enriquecer, de percibir la riqueza semántica de estos términos que yo he mencionado y que definitivamente han terminado desterrados de la educación, pero eso ha tenido sus consecuencias. Hablar hoy en día de obediencia, hablar hoy en día de escucha, hablar hoy en día de docilidad, hablar hoy en día de heteronomía, parece que no tiene cabida. Pero claro, lo que uno tendría que preguntarse es qué es lo que normalmente estamos entendiendo por obediencia, docilidad, heteronomía, por tradición.
si realmente el campo semántico de esos términos es tan reducido como nos lo quieren hacer hoy. O, como lo planteaba yo al final, cuáles son los intereses que imperan en la sociedad que precisamente intentan hegemonizar ciertos discursos en detrimento de una carga, en detrimento de una tradición humana bastante rica, precisamente para poder salir avante con lo que ellos pretenden. Eso mismo lo decía el profesor Juan Felipe en la intervención de hace 15 días. Recuerden que traía Roth y decía precisamente que el lenguaje de Roth pues hoy en día suena un tanto extraño, no obstante nosotros nos hemos ido, por decirlo así, como plantea el libro de Jeremías, detrás de cisternas rotas, desechando de tajo precisamente esa tradición humanista de tanta riqueza, donde hay unas visiones antropológicas que creo yo que siguen estando vigentes y que terminan potenciando al ser humano y en este caso a la educación como práctica. Más o menos creo que poder ahí por eso ya sé. Muchas gracias, profesor Julián, y yo creo que ahí usted deja una gran invitación a los maestros y a las maestras de las instituciones educativas, y no solamente del nivel básica, media, sino también nivel superior, para hacer esos ejercicios de reivindicación de lo tradicional. Y a propósito de esa invitación, es la pregunta de Emilio Cortés, de la Normal de Copacabana, quien nos dice: la tradición es de suma importancia para la adquisición de aprendizaje dentro de la educación. ¿Por qué cuando vamos a realizar la práctica recalcan que se debe salir de lo tradicional? A ver, yo diría que básicamente es lo que planteaba yo al principio, porque hay una serie de intereses que en última instancia se han encargado de crear un discurso monocromático sobre la tradición. Cuando digo monocromático quiero decir monolítico, unidimensional, como si la tradición solo tuviera una dimensión. Entonces miren que no es en vano, no estoy diciendo que sea la única razón, pero miren que dentro de la presentación yo les mostraba cómo en la red se opone educación tradicional a educación innovadora. Y uno de los elementos claves de cualquier educación innovadora es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, es uno de los grandes negocios que hay hoy en día. No estoy diciendo que sea la única razón. Lo que estoy diciendo es que sí hay una serie de intereses que pretenden y que de alguna manera les resulta provechoso el hecho de poder imponer un único discurso con respecto a. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay ciertos discursos de la tradición con los cuales uno no comulgaría, ¿cierto? Pero lo que estamos llamando la atención es que el discurso tradicional, es decir, el espectro semántico, que es el término que yo utilizo, el registro semántico de la tradición, es mucho más rico que aquello que nos están intentando hacer ver. Entonces, por eso planteaba yo al final inclusive a Dewey, cuando la gente menciona Dewey es educación tradicional, pero se les olvida que él con la educación progresista también tiene sus reparos cuando termina desvirtuándose. Por eso lo que yo intentaba, lo que planteaba, que es una frase de él que me parece que es bastante diciente y que nos daría para pensar, y es: no es excesivo afirmar que una filosofía de la educación que pretende basarse en la idea de libertad puede llegar a ser tan dogmática como lo tradicional. Entonces, claro, la pregunta que uno podría hacerse es: ¿qué tan dogmático está resultando esta supuesta educación progresiva e innovadora? Detrás de él no hay un cierto dogmatismo, precisamente porque carece de una crítica con respecto a la misma visión que se tiene de la educación. Creo que eso lo planteaba con mucha precisión el profesor Juan Felipe Garcés en la intervención de hace 15 días, y entonces hemos terminado como arrastrados por un nuevo canto de sirenas en torno a la innovación, y evidentemente innovación que se opone y por lo tanto ha de desechar la tradición. Entonces yo creo que en parte lo que funciona es la imposición de ciertos discursos que obviamente resultan válidos, legítimos, etcétera, pero que uno también tiene que acercarse a ellos con cierto cuidado y con cierta capacidad crítica, porque en última instancia se encargan de invisibilizar una tradición humanística de bastante riqueza. Y vuelvo a lo mismo, no es solo una tradición humanista de bastante riqueza, sino una tradición humanista que enriquece al ser humano, que edifica al ser humano, y que en esa medida creo yo
que es necesario reivindicar sin caer en la idolatría, como lo planteaba yo al principio. O sea, ni una idolatría con respecto a la tradición, pero tampoco una banalización, que es lo que muchas veces se hace en estas propuestas que dicen llamarse, lo que se impulsa en estas propuestas que dicen llamarse progresistas, constructivistas, innovadoras. Se nos olvida que inclusive Dewey, que fue tan crítico con la educación tradicional, es igualmente crítico con este tipo de posturas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Deshacen la secuencia temporal tripartita del ser humano. ¿Qué quiero decir con él? En última instancia, lo que estamos diciendo nosotros es que la educación no nos remite al pasado, la educación nos remite al futuro en el presente. Es decir, la educación permite configurar en el ser humano una secuencia temporal tripartita, pasado, presente y futuro. El ser humano es pasado, presente y futuro. El ser humano no es solo futuro, como pretenden algunos progresistas, pero tampoco es solo pasado, como pretenden algunos. Yo no llamaría a que defiendan la educación tradicional, sino unos tradicionalistas. Una tradición auténtica, en última instancia, lo que hace es configurar esa secuencia temporal en el ser humano. Por eso me gusta tanto el texto de Hannah Arendt. O sea, en el ser humano lo que hay es una tensión permanente entre el pasado y el futuro en el presente. Volvemos a lo mismo, hay una secuencia temporal. No podemos deshacer esa secuencia temporal. Es tan nocivo quedarnos anclados en el pasado como hipotecar el pasado en pro de un futuro. El ser humano necesita de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Muchas gracias, profesor Julián. Y yo creo que ahí justamente podemos traer de nuevo ese entender la pedagogía como un campo de saber que no solamente se ocupa de la praxis, de ese hacer en el aula, sino también de estudiar, y si se me permite la expresión, de producir saber pedagógico, de producir conocimiento, de producir teoría, justamente para un ejercicio como este, reivindicar la tradición. Creo que esa es una tarea que los maestros en formación y en general los maestros y las maestras tenemos, y es recuperar estas posturas frente a lo educativo y a lo pedagógico que a veces en el hacer y en la praxis dejamos de lado. Profesora Laura, perdón. Posturas, esto es muy importante. Posturas, es decir, el conocimiento no solo tiene una perspectiva declarativa, sino que tiene una perspectiva operativa. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que precisamente lo que se piensa es lo que termina materializándose en la realidad. Entonces, claro, uno de los llamados también es a volver a este tipo de estudio y de reivindicación de estos términos que no son meras elucubraciones mentales. Por eso yo decía al principio, el título como tal suena un tanto extraño, pero si ustedes se dan cuenta es en lo que nosotros nos debatimos en el día a día. Por lo tanto, es reconocer que el conocimiento no es solo declarativo, especulativo, elucubrativo, o sea, no es algo abstracto que está en el mundo de las ideas platónicas, sino que es algo que termina materializándose en la realidad. De ahí la importancia de lo que pensamos y de ahí la importancia de lo que proponemos, porque en última instancia es lo que muchas veces termina encarnándose en la realidad, termina direccionando la realidad. De ahí que no haya como esa separación tajante entre el pensar y el hacer, porque muchas veces es ese pensar, no estoy diciendo que siempre, pero muchas veces es ese pensar el que termina direccionando el hacer. Y si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que injustamente nosotros hemos creado ha nacido precisamente del pensamiento. Muchas gracias, profesor Julián. Sí, importantísimo, incluso es algo que también ha referido ya el profesor Andrés Claus con esa disertación que él hace sobre la teoría y la práctica. Justamente lo que nosotros pensamos termina siendo lo que reflejamos en el hacer del aula. Profesor, el profesor Edison Cuervo, que nos acompaña hoy, tiene una pregunta para usted. Claro, profesor sí. Cuervo, la palabra. Profesor Julián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues con el gusto de estar escuchándolo en su juicioso decir en torno a términos que normalmente son vituperados. Bueno, y además el saludo también para todas y cada una de las personas que están conectadas en este momento, en esta importante charla y plática.
las distintas normales superiores en Antioquia, precisamente porque estas son las discusiones que no solamente deben estar en la universidad, sino que deben de estar en las normales y deben estar en cada uno de los sitios donde se piensa la pedagogía. Entre otras cosas, profesor Julián, usted lo que ha hecho hoy es traernos la tradición pedagógica, ese conocimiento que es tradición, a las normales superiores, y no porque nuestros estudiantes de las normales precisamente no estén ávidos de cosas nuevas, sino precisamente un poco lo que usted hizo fue traernos unos conceptos que son tradición en pedagogía y que hay que defenderlo. A mí me parece muy interesante, profesor Julián, cuando usted llamaba la atención sobre la clarificación de los términos. Yo básicamente quisiera, no sé si es una pregunta, una reflexión, pero me gustaría que usted lo comentara, y es frente a esta situación en la que nosotros estamos actualmente, en ese supuesto llamado a que la virtualidad sea lo único, a que todo tienen que ser prácticas desde la virtualidad, nos tenemos que renovar, y entonces casi que nosotros los profesores nos tenemos que inventar todo nuevo, porque ya el COVID ya nos imposibilita seguir en esa tradición de la escuela, entonces tenemos que inventar una nueva escuela porque todo tiene que ser nuevo. Pero una de las cosas, profesor Julián, no sé usted qué piense, es que nosotros seguimos sosteniendo la tradición en términos de la esperanza, y la educación es esperanza. Entonces, así sean cosas sencillas, como que poner a nuestros estudiantes a leer, poner a nuestros estudiantes a que hagan un taller, es casi que tradicional, es casi que hacer lo mismo que se hizo, sino que la misma práctica es sostener la tradición educativa. No sé qué piensa usted, profesor Julián. Le agradecería si puede hacer una acotación sobre este reto en el que estamos nosotros con la cuarentena y esa exigencia de todo el mundo a que los profesores se inventen todo nuevo, y entonces como si lo nuevo fuera lo que nos fuera a sacar de la cuarentena. Gracias, profesor Julián. Profesor Edison Cuervo, muchísimas gracias por su intervención, y creo que refleja precisamente lo que nosotros planteamos a lo largo pues, del discurso. Es una de las situaciones concretas donde precisamente se percibe, digamos, esa dictadura de la novedad. La pregunta que uno tendría que hacerse, por ejemplo, con respecto a la virtualidad, es si la virtualidad como tal se constituye en un medio o en un fin en la actualidad. Si la virtualidad es un medio que permita precisamente alentar esa esperanza que de alguna manera permea cualquier acción educativa, o si más bien lo que hay es una serie de intereses, y yo creo que eso no lo podríamos desconocer, que lo que buscan es implantar un discurso monolítico precisamente en beneficio propio. Una de las cosas que a mí me parece interesante con respecto a lo que está sucediendo en estos días es que muchos piensan que esta situación de pandemia y por lo tanto la implementación de lo que se llama la virtualidad nos ha llevado precisamente a mirar la institución educativa como algo superado o algo que ha de ser renovado. Si bien puede haber elementos que se deban repensar, no diría yo que no, yo diría que está sucediendo es todo lo contrario. O sea, a lo que nos ha llevado la virtualidad es precisamente a valorar la institución educativa, lo que acontece en ella, esa relación cara a cara, ese hecho de poder tener ese contacto en el cual sentir al otro y en el cual acompañar al otro. Claro, la pregunta que uno se haría es ¿qué intereses hay detrás de intentar mostrar o de pretender mostrar que la educación ha de transitar hacia lo virtual? Cuando vuelvo y digo, creo que una de las experiencias que nos hemos llevado precisamente ha sido todo lo contrario. Claro, como en el día a día íbamos a la institución educativa, nos encontrábamos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, y eso evidentemente en algunos momentos genera hastío, genera decepción, como lo planteaba Stein. Uno tiende a vituperar, como lo planteaba usted muy bien, este tipo de realidades. No obstante, todos somos conscientes de que hay muchas realidades en la vida cuya valía se percibe por contraste.
Y entonces es ahora que estamos tan alejados de la institución educativa, es ahora que estamos tan alejados de ese contacto con el otro, donde hemos empezado o donde hemos, ¿cómo se dice?, vuelto a percibir la valía que tiene lo que se hace en la institución educativa, lo que acontece en la institución educativa, la presencialidad, el contacto, el tocarnos, el sentirnos, el acompañarnos. Claro, vuelvo a lo mismo. De alguna manera hay un nuevo canto de sirenas, como lo recogen los textos homéricos. Y yo diría que un nuevo canto de sirenas está encauzado precisamente hacia la virtualidad. Yo me atrevería a decir, vuelvo y digo, no la desecho, pero transitar tan bruscamente o pretender transitar tan bruscamente a la virtualidad y pretender desechar lo que hemos construido nosotros a nivel educativo en las instituciones, eso sí me parece un tanto arriesgado y me parece que puede terminar trayendo consecuencias nefastas para nosotros dentro de este proceso de habitar el mundo y para nosotros como educadores dentro de ese proceso de acompañar procesos formativos que en última instancia termina constituyéndose en la finalidad de la educación. Bueno, profesor Julián Alberto Uribe, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha brindado y por su magistral ponencia. Un agradecimiento muy especial y de corazón a todos los estudiantes que hoy hicieron el esfuerzo de conectarse, porque todos reconocemos que justamente por lo que acaba de decir el profesor Julián, estar frente a una pantalla durante más de una hora ya es un esfuerzo bastante mayor. Entonces, un agradecimiento muy especial desde la Universidad de San Buenaventura, desde Rensa, desde la Secretaría de Educación, desde todas las instituciones que nos están acompañando en este día. Gracias por irnos a través del chat desde qué normal se conectan. Para nosotros es de gran valía saber cuál es el impacto de estas cátedras para poder implementarlas. Y antes de que se vayan, anunciarles entonces que la cuarta pedagógica va a tener lugar el día viernes 17 y vamos a tener un invitado muy especial que es el profesor Alberto Echeverry, uno de los fundadores del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia y que también participó en la reestructuración de las escuelas normales junto con el profesor. Entonces, por favor, anoten en sus agendas porque es muy importante para nosotros que ustedes nos acompañen y que también nos ayuden la información. Sin más, me despido con nuevamente agradecerles la conexión. Gracias, profesor Julián, y gracias a todos ustedes los que participaron en este espacio. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenaventura.